Meta su animadversión por ser hincha de Millonarios. Estoy haciendo una pregunta. No pasa solo con Santa Fe, pasa con todos los equipos, suben la boletería para las finales. Claro, pero otra precisión, Néstor, que es el tema de que si los hinchas del Bucaramanga pueden ir o no al estadio. A la gente de Bucaramanga hay que decirle que claro que puede ir al estadio, lo que no puede ir eventualmente, al menos a unos lugares del estadio, es con la camiseta puesta del Bucaramanga, porque si usted va vestido de civil, digámoslo así, usted puede entrar a cualquier lugar y puede hacerle fuerza al equipo que quiera, porque hay gente que he oído de Bucaramanga que dice, yo soy de Bucaramanga, ya compré la boleta, y compró la boleta de Occidental o de cualquier tribuna y cree que no lo van a dejar entrar. No, en la puerta del estadio no le preguntan a nadie de qué equipo es hincha. Lo que miran es si lleva o no el uniforme, y si lleva el uniforme no lo dejan entrar a unas determinadas tribunas. Si me permite, Héctor, esa es otra de las grandes tonterías en Colombia, que sé que llegamos allá por asuntos de violencia y de agresiones entre hinchas, donde todo se degeneró. Pero no ser capaz de llevar la camiseta del equipo y tener que esconderse por miedo al vecino, digo, es una de las desgracias en el fútbol. Son las 7 de la mañana, 1 minuto, en segundos. Los deportes Padre, buenos días, el tema de hoy. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo. Néstor, quiero hablar de manejo de emociones. Es que a mí, que soy fosforito algunas veces, el tema del funcionario de migración me quedó dando vuelta todo el día, porque dije, ¿cómo uno por una reacción mal hecha termina metido en los problemas? Entonces hay que saber manejar las emociones, hay que saber regularse ante los estímulos que uno recibe. Contenerse, padre. Contenerse, ahí a veces hay que respirar. Yo afortunadamente no soy fosforito, padre. No digo nada. No entiendo por qué se ríen. ¿En serio? No entiendo por qué se ríen. Me parece que es una sonrisita perversa y ofensiva. 7 de la mañana, 2 minutos, ya les actualizamos las noticias. Esta mañana el Papa está reunido, es miércoles, se reúne a puerta cerrada con 200 sacerdotes. Recuerden, es el Papa que había dicho del ambiente de homosexuales, hablando de chismes en el Vaticano. 7:03 minutos en Europa. Enrique Rodríguez. La segunda vez que el Papa se ve envuelto en un escándalo por este asunto, el de pronunciar, en realidad no es el de pronunciar una palabra, sino las connotaciones que esa palabra tiene. La palabra es frociaguine, y es una palabra que quiere decir mariconeo. Y esa palabra ha vuelto a ser pronunciada hace apenas 24 horas en una reunión a puerta cerrada con alrededor de 200 sacerdotes. Allí se ha vuelto a tratar el tema de la posible entrada de personas homosexuales en los seminarios. Medios italianos tan serios como el Corriere della Sera, La República o la agencia de noticias ANSA han señalado que el pontífice en esa reunión efectivamente se habría vuelto a referir al ambiente de mariconería que se respira en el Vaticano. Concretamente informan de que Francisco habría afirmado que en el Vaticano se respira un ambiente de esas características, repito, de mariconería, y que los gays son buenos chicos, pero que con esa tendencia mejor que no, en clara referencia a el seminario. Según ha informado el Vaticano en un comunicado que ha sido publicado de manera casi inmediata a la publicación de esta noticia, en este encuentro el pontífice ha llamado a la Iglesia a acoger a los homosexuales, pero ha pedido prudencia sobre su eventual ingreso en los seminarios. Y el Papa habló del peligro de las ideologías en la Iglesia y retomó el tema de la admisión de personas con tendencias homosexuales en los seminarios, reiterando la necesidad de acogerlas y acompañarlas. Pero lo que dicen los medios de comunicación es que en realidad lo que el Papa señaló es que estaba bien, que eran buenos chicos, ya lo hemos dicho, pero que mejor no dentro de la Iglesia Católica y dentro de los seminarios. Esto lo que pone sobre la mesa son dos asuntos. El primero de ellos es que estas palabras del Papa se contradicen con su actitud, que decía ser abierta con los homosexuales y con su presencia en la Iglesia Católica. Y la segunda de ellas es que no hay conversación del Papa que no parezca, que no pueda ser filtrada a los medios de comunicación minutos después de publicarse. Esta segunda es la que está alimentando todas estas polémicas que se repiten prácticamente cada semana, Néstor.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Siete, 6 minutos en Blue Radio. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 6 minutos. La destitución de un funcionario de Migración Colombia por su reacción violenta el año pasado ante un usuario me ha hecho volver a reflexionar sobre la inteligencia emocional, pero sobre todo en la diferencia que establece Stephen Covey entre personas reactivas y personas proactivas. Yo tengo que decir que cada día lucho por ser menos reactivos. Para este autor, ser proactivo consiste en asumir la responsabilidad de tu vida. Las personas proactivas reconocen que son responsables de sí mismas y de sus respuestas a los estímulos que reciben. Saben que deben asumir las consecuencias de sus acciones. Por ello, no culpan a las circunstancias, las condiciones o los condicionamientos por su comportamiento. Saben que pueden elegir su conducta. Finalmente, esa es la gran característica del ser humano. En cambio, nosotros, las personas que tendemos a ser reactivos, nos vemos afectados por el entorno. Encontramos fuentes externas a las que muchas veces terminamos culpando por el comportamiento. Y eso no nos hace bien. Por eso tenemos que ser dueños de nosotros mismos, capaces de pensar antes de actuar, capaces de entender las consecuencias de lo que generamos y sobre todo saber regular nuestras reacciones. No olvidemos que entre el estímulo y la respuesta está el mayor poder que cada ser humano tiene. Nosotros no podemos elegir los estímulos que recibimos, pero sí tenemos la libertad de escoger la respuesta que le damos. Bien nos ha insistido Víctor Frankl, nadie nos puede quitar la posibilidad de decidir cómo asumimos la vida. Oye, entonces hoy ten tú claro que puedes elegir cómo reaccionar. Y por favor, piensa antes de hablar, antes de actuar, para que luego no te tengas que arrepentir. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 8 minutos, momento para hablar de los deportes, para hablar de la final en Colombia. ¿Cómo va ese paso a paso entre Bucaramanga e Independiente Santa Fe? El equipo Leopardo se movilizará, viajará hoy a la capital del país, estará llegando sobre las 7 de la noche. A esta hora está comenzando jornada de entrenamiento, la última en el Estadio Alfonso López, antes de partir hacia la capital de la República. Estará trabajando en el norte de la capital con el técnico Rafael Dudamel bajo su mando, y de momento el único contacto con la prensa se daría el próximo viernes en la rueda de prensa oficial, antes del compromiso del sábado 7:30 en la noche en el Campín. Por el lado de Santa Fe también blindaje total, solamente el tema que se ha viralizado, el de la boletería. Hoy, como lo indicaba Eduardo Méndez, aquí en Mañanas Blue, presidente del Club Cardenal, se pondrá el moño final al diálogo con el presidente, con el alcalde, el alcalde Galán de la capital de la República, y además definir el costo de la boletería final. Sería 426,000 pesos por cada boleta, cada una de las 1,000 que estarían dispuestas para los seguidores del conjunto Leopardo. Ya lo saben, el próximo sábado, desde las 6 de la tarde, después del juego de Colombia frente a Bolivia, partido preparatorio para la Copa América, enlazaremos desde el Estadio Nemesio Camacho del Campín con la finalísima entre
entre Santa Fe y Bucaramanga con el equipo deportivo de Blue. A propósito de Copa América, en Selección Colombia, atentos a la realidad médica de Mateus Uribe. Fue el jugador que hizo trabajo diferencial, que estuvo aparte del resto de los 27 convocados en la última jornada realizada en Virginia, en el Episcopal School, donde trabaja Colombia y donde hoy también de nuevo tendrá sesión de entrenamiento el técnico Néstor Lorenzo. La selección nacional, nuestra selección Colombia, mañana viajará a Hartford, que será el nuevo campamento pensando en el partido del sábado frente a los bolivianos. Mientras esto sucede, dos detalles. Uno que tiene que ver con Richard Ríos. Hoy en Italia indican que la Juventus estaría interesado en los servicios del jugador del Palmeiras de Brasil. Y sobre la mesa habría 10 millones de euros como primera oferta por el hombre de Selección Colombia. Y el otro hecho tiene que ver con el primer rival oficial de Colombia en la Copa. Será Paraguay. En las últimas horas se enfrentó a Chile. El equipo guaraní fue goleado 3-0 en el Estadio Nacional de Santiago. Víctor Dávila, el delantero del CSKA de Moscú, marcó doblete y el veteranísimo Eduardo Vargas del Atlético Mineiro concretó el 3-0 para la victoria chilena, que ahora está bajo el mando de Ricardo el Tigre Gareca. Paraguay no camina bien, goleado por Chile, viene de empatar 0-0 con Perú y le quedará un partido frente a Panamá antes del debut frente a Colombia el 24 de junio en los Estados Unidos. Y la noticia del momento rumbo a París 2024. Acaba de confirmar España su equipo de tenistas para los Olímpicos. Y atentos, Nadal-Alcaraz será la dupla que buscará en la modalidad de dobles el oro olímpico. Es el terremoto que emociona al tenis olímpico, así que la experiencia, la leyenda Rafa Nadal para su adiós y hoy también el gran Carlos Alcaraz, la nueva joya del tenis español, estarán combinados haciendo equipo en París 2024. 7:12, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Paro de maestros, profesores que dejan sin clase a partir de esta mañana a 5 millones de niños en todo el país, con millones de familias, por supuesto, afectadas, niños que estaban terminando semestre en colegios públicos, calendario A, por supuesto, que no van a poder terminar. Estaba previsto que su calendario terminara este viernes o eventualmente la semana entrante. No va a ser así. El paro de los maestros durará 4 días por lo menos. Puede ser indefinido. Al reclamo de por qué van a afectar los niños, responden los profesores cómo se les ocurre que vamos a hacer paro los fines de semana. La queja en esta oportunidad de los maestros, paro al que se suman la CUT y la Asociación de Educadores en Bogotá, todos que ayudaron a elegir al gobierno Petro, que convocaron marchas en defensa de las reformas, es que protestan fundamentalmente por el artículo 39 de la reforma estatutaria de educación que se tramita en el Congreso, un proyecto presentado por el Congreso que fue pactado la semana pasada con la oposición para intentar salvar el proyecto y que establece que el resultado de los niños en las pruebas PISA, por ejemplo, de ese resultado dependerá consecuentemente la evaluación de los maestros, y eso no le gusta a los profesores de FECODE. Tijeretazo en marcha al presupuesto con decreto que alista el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y tras la orden de recortar el 5.6% del presupuesto de inversión en todos los ministerios. Gabinete en pleno que hoy tendrá que decidir por dónde pasa la tijera, a qué, cómo, cuándo y en dónde pasar ese piquetazo, siempre y cuando no se toque nómina, ni programas sociales, ni plata para la reforma agraria, ni gracias a Dios tampoco plata para pagar la deuda, cuyos pagos condicionó hace unas semanas el presidente Gustavo Petro a la aprobación del proyecto para ampliar el cupo de endeudamiento, que ayer pasó en comisiones económicas conjuntas con una ampliación por 17.000 millones de pesos y que sigue con mensaje de urgencia para evitar la amenaza del presidente y obviamente
también para evitar que el país caiga en una cesación de pagos de su deuda producto del descuadre de caja, resultante a su vez de un aumento del 22% de los gastos a abril y de una caída del 4.4% del recaudo tributario. La Corte Suprema de Justicia le pasó una vieja cuenta de cobro a Cielo González, exgobernadora del departamento del Huila. La condenó en las últimas horas por irregularidades en el contrato de concesión para explotar el aguardiente doble anís. Son hechos que se remontan al 2011, cuando llegó a la gobernación y decidió suspender la licitación y entregar a dedo, sin ningún criterio jurídico, el contrato y favoreciendo sin ninguna razón jurídica y fáctica la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, la muy reconocida FLA, con la producción, comercialización, distribución y venta del licor doble anís. Fueron 3 contratos, el 0069 del 14 de febrero, el 0302 del 14 de mayo y el 0537 del 24 de agosto del 2012, los que le cuestionó la Fiscalía y que condujeron a esta condena. Por eso la Fiscalía la acusó de no tener el deber de planeación, de transparencia, de economía, de selección objetiva e igualdad, porque varias licoreras como las del Valle, Cauca, Caldas y Cundinamarca habían manifestado su interés de contratar con la gobernación del Huila para fabricar este aguardiente. La conciencia de los seres humanos es inviolable. Nadie tiene contacto directo con la conciencia de otro ser humano. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El ataque de disidencias de las FARC es mucho más grave que un hostigamiento contra la estación de policía. Estalló hace algunos minutos en Jamundí una motobomba. Hay 2 personas heridas. Hugo Mario Palomar. Néstor, una motocicleta cargada con explosivos fue activada hace algunos instantes muy cerca del parque principal del municipio de Jamundí, al sur del departamento del Valle. Un atentado terrorista que se registra allí en la cabecera, diagonal a una sede bancaria, a una sucursal de Bancolombia. Hay varios heridos de acuerdo al primer reporte que entregan las autoridades. Entre los heridos, un sargento y una patrullera de la policía que se encontraban en un vehículo oficial, ahí justamente vigilando ese punto de la zona urbana de Jamundí. Es el segundo hecho que se registra en menos de hora y 30 minutos antes. Se registró un ataque a disparos contra la estación de policía del corregimiento de Potrerito. No hubo heridos en ese caso. En este caso sí se habla de personas lesionadas, heridas. Hay a esta hora personal de los bomberos tratando de controlar el incendio que generó la explosión de esta motocicleta cargada con explosivos ahí en plena vía pública. Las imágenes grabadas por la comunidad muestran cómo a esta hora se está incendiando ese vehículo que explotó hacia las 6 de la mañana y 50 minutos aproximadamente. Los miembros de la policía heridos han sido trasladados al hospital piloto de Jamundí, mientras que ya hay presencia de ejército allí en la cabecera de esta población, prestando seguridad y tratando de retomar el control del orden público muy alterado esta mañana, Néstor, en Jamundí. El testimonio de los habitantes de Jamundí. Parecer primeras versiones indica que sería una motocicleta acondicionada con explosivos, la cual habría sido detonada. Les confirmo, actualización de información, tenemos alteración del orden público, zona céntrica de Jamundí, reportan fuerte explosión, al parecer motocicleta acondicionada con artefacto explosivo hizo detonación, se encuentra acordonada. Además de los heridos del sargento y la patrulla de la policía, hay también, Néstor, muchos daños materiales. La explosión generó caos, pánico y también destrozos en viviendas y en locales comerciales ubicados en esta zona céntrica del municipio de Jamundí, que está ubicado aquí a escaso minuto de la ciudad de Cali, Néstor. Bueno, eso es lo que buscan usualmente los terroristas, Hugo Mario, caos y pánico. Tengo una duda, Hugo Mario, porque en las imágenes que estamos viendo, que están viendo quienes están conectados, esta es la zona céntrica muy comercial de Jamundí. Allí al lado hay un Bancolombia, al lado de esa motobomba hay una Bebillas. ¿Por qué los heridos son policías, Hugo Mario? Porque estaba justamente una patrulla ahí recorriendo esa zona comercial de Jamundí
vigilando el comercio, prestando seguridad, y justamente fue contra ellos que los terroristas dirigieron el ataque con la motocicleta cargada con explosivos. Es por eso que los heridos son el sargento y la patrullera, Néstor. Qué barbaridad. Los terroristas haciendo lo suyo, sí, que es el terrorismo. Esto es muy grave, Néstor. Jamundí ha estado disidentes en la de mira las FARC otra vez llegando a las goteras de Cali. Claro, y esto es particularmente grave, Néstor, porque ataca a la población civil como lo vienen haciendo desde hace meses, y sobre todo porque estamos a 3 meses de la COP16 en Cali, Néstor. Van a estar delegados de todo el mundo en la capital vallecaucana concentrados hablando de medio ambiente, de sostenibilidad, pero y en medio de es, una gran tensión. No es además, Hugo Mario, el único evento que tienen ustedes en el segundo semestre. Ustedes también tienen Mundial Femenino, por ejemplo. Así que, claro. Así que ojalá el terrorismo que vuelve a afectar a Colombia no vaya a afectar estos eventos internacionales, ¿no? Néstor, Cali es sede, de eventos culturales, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que reúne una multitud durante una semana, el Mundial Sub-20 femenino, que tendrá como sede también a la ciudad de Cali, entre otras capitales de Colombia, y la COP16, que será a finales de octubre. Justamente ayer hubo una reunión de autoridades definiendo el refuerzo de la policía y la llegada de un batallón especial de operaciones terrestres del ejército para vigilar el evento mundial que va a tener como sede la ciudad de Cali. Hugo Mario, para ustedes, para la gente de Cali, para la gente de todo el Valle del Cauca, para la gente de Jamundí esta mañana, que necesitan un abrazo, necesitan sentir que no están solos. Saludo en un minuto aquí en Blue Radio al presidente de los maestros. Desde esta mañana, los profesores de FECODE en paro, protestando por acuerdos alrededor de la ley estatutaria de educación. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Inicialmente serán 4 jornadas de paro, hoy miércoles, mañana jueves, pasado viernes y el lunes de la semana entrante, pero dicen los profesores va a ser un paro indefinido si no se atienden sus peticiones. Habrá tomas de las ciudades. En Bogotá la convocatoria es en el Centro Administrativo Distrital y en el Parque Nacional para marchar luego hacia la Plaza de Bolívar. Jueves y viernes serán días de asambleas zonales y regionales. Son las 7 de la mañana, este sindicato de FECODE del cara a la toma de Bogotá, que incluye bloqueos que anuncian los propios profesores. Así que, no contentos con dejar a los niños sin clase, intentarán bloquear a Bogotá el próximo lunes, y lo dicen así ellos mismos, bloqueos. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. Profesor Ayala, buenos días. Buenos días, Néstor. El profesor Domingo Ayala es el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, que es la gremiación de casi 400.000 maestros en Colombia en paro desde este momento. ¿Por qué están en paro, profesor? Son 7 puntos. De estos 7 puntos, ¿qué los lleva? ¿Cuáles son los más graves que los llevan nuevamente a este paro y a este movimiento? Bueno, primero quiero agradecerte a ti por esta oportunidad. Es muy importante y mirar el origen de dónde nace lo de la ley estatutaria del derecho a la educación. Sucede que en el año 1994, que se pide la Ley General de Educación, en el artículo 9 quedó de que se debía promulgar una ley que obligara al Estado a garantizar la educación a todas y todos, independiente qué sector social sean. Y ese artículo 9, ahora en un acuerdo FECODE gobierno, planteamos lo de la ley estatutaria. ¿Cuál es el cambio con relación a la Ley General de Educación? Es que entonces la educación se convierta en un derecho, pero también en la obligación del Estado de garantizarlo, indiscutiblemente en sus espacios, en sus escuelas, en sus colegios. La educación privada siempre ha existido, porque el que tiene recursos va a la educación privada. Nosotros nunca hemos estado en que eso se dé. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que el proyecto que se radicó en Cámara
venía avanzando con todos, las discusiones, mira todos los partes en esta situación, y terminó en plenaria de Cámara con un acuerdo de todas y todos en ese sentido. Pero luego pasa a la Comisión Primera de Senado, que es la Comisión Constitucional Permanente, y ahí le hacen un cambio a través de una enmienda donde nosotros hemos dicho que eso lo que hace es una situación regresiva que debía ser progresiva. Okay. Por ejemplo, ¿qué es lo que se plantea? Profesor Ayala, dicho eso, que a ustedes les gustaba el proyecto hasta cuando llegó a la Comisión Primera del Senado, ¿qué fue lo que le metieron en la Comisión Primera del Senado que a ustedes no les gustó? Bueno, metieron una enmienda conciliatoria en el Senado, la cual incluso altera lo que hemos venido construyendo y además regresiva. ¿Qué es lo que se plantea ahí en esa enmienda? Pues la privatización de la educación. Y entonces ahí lo que se está planteando es que entonces el sector privado mire ahí en esa situación una oportunidad de negocio y no una oportunidad de derecho. Y entonces ahí se plantea lo que incluso ya hemos venido rechazando. El desarrollo de eso va a llevar a bonos escolares para que entonces el niño del sector público se vaya para el sector privado, o sea, es abrir el negocio a los privados. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Que no puede ser la educación un problema pues de negocio, porque ahí no van a ir todas y todos. Otro elemento importante allí es la educación mixta. Nosotros estamos de acuerdo que se eleve a la categoría de derecho fundamental, pero no puede ser entonces que se tomen recursos del sector privado, del sector público para el sector privado. Nosotros en eso hemos venido planteando, porque y la otra situación que se plantea es lo de la evaluación. Nosotros hemos estado siendo evaluados. Eso, allá quería llegar. ¿Cuál es la molestia de FECODE, profesor Ayala, de que a ustedes los profesores los evalúen también dependiendo de los resultados de los niños, de los estudiantes? Nosotros hemos venido planteando, incluso para entrar a la carrera tiene que concursar. Para mantenerse en la estabilidad está la evaluación de desempeño, que es constitucional, artículo 125. Allí se hace eso. ¿Qué es lo que aquí incluso incluyen? Que entonces dependa en la evaluación de desempeño la situación de las pruebas estandarizadas. Hemos dicho, no puede ser eso porque eso hay condiciones diferentes, eso es antitécnico. ¿Cómo se evalúa si ese maestro realmente, en términos generales, mantiene deficiencia? Ayala, entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Eso es lo que pasa en todas las profesiones del mundo. ¿Sabe cómo me evalúan a mí en Blue? Si tengo o no oyentes. ¿Sabe cómo evalúan a todas las personas? Dependiendo los resultados de su gestión. ¿Por qué los profesores no pueden ser evaluados dependiendo del nivel académico de los estudiantes? No, nosotros estamos diciendo que esa es una responsabilidad en la cual el Estado, la familia estamos involucrados, pero no puede ser entonces una prueba estandarizada como elemento para decir entonces no, que ese maestro es malo. Cuando hay una situación colectiva allí en la educación, nosotros estamos diciendo que hay que mejorar. Mire, imagínese toda esa situación desde el acto legislativo 01 ¿por qué no? Explíqueme, profesor, si a los niños colombianos... A ver, la realidad es que a los niños colombianos les va mal en las pruebas PISA, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Y entonces, esa es una situación los niños son malos estudiantes, compleja. ¿Pero los profesores son buenos profesores? No, porque es que eso no depende del maestro. Las situaciones que se dan en esos procesos no dependen del maestro. Pues eso es una evaluación subjetiva y además lo que se plantea es una situación también de persecución, porque incluso cómo se puede detectar si allí incidió o no incidió el maestro. Desde luego están los procesos, los programas que se dan, pero en esta situación es muy diversa y esa es una situación subjetiva porque eso no corresponde a la objetividad de los procesos, porque en una evaluación de esa, donde incluso el abandono de las escuelas y colegios que se dan, le quitaron los recursos a la educación pública, se las quitaron, crearon una nueva forma de financiar con una bolsa que ha dejado de percibir 200 millones. Luego entonces... Le pido pues que me explique
que me explique como profesor. Usted fundamentalmente, fuera de ser presidente de FECODE, es un profesor. Profesor Domingo, sí, claro. ¿Por qué su evaluación, su calificación como profesor no puede estar amarrada al resultado de los niños estudiantes a los que usted le da clase? Es que en esa parte de esas pruebas estandarizadas, ahí no es exclusivamente el maestro el que tenga que tener la responsabilidad, porque ahí hay unas situaciones muy diversas en la escuela. Luego, entonces, esa evaluación desde ese punto de vista no es objetiva, porque hay diferentes aspectos. No es objetiva porque los hay niños se rajan en Colombia en matemáticas y comprensión de lectura. ¿Y los profesores no tienen nada que ver? ¿Eso es lo que usted me quiere decir? No, porque es que las evaluaciones estandarizadas no simplemente es una prueba específica. Mire, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en las escuelas y colegios son objetivas, ahí está el proceso, ahí en el desempeño, pero someter a los maestros a unas pruebas estandarizadas y decir, ese es mal maestro porque no se tienen unos resultados, porque ahí intervienen otra serie de aspectos que afectan el problema en una prueba. Pero al menos nosotros no estamos de acuerdo porque eso en términos pedagógicos no es objetivo, no es serio, porque entonces ¿cómo se van a mirar esos valores? En ninguna parte del mundo se da esa situación que se quiere aplicar aquí. Pero entonces, ¿de qué manera se puede evaluar el desempeño de los docentes? De manera histórica, y esta ha sido una de las grandes críticas a FECODE, se han negado de manera sistemática a que haya un esquema de evaluación de la calidad de los docentes. ¿Por qué esa reticencia de FECODE a un sistema, a un método de evaluación de las calidades de quienes hoy les enseñan a más de 5 millones de niños y jóvenes en el país? Nosotros tenemos una evaluación que se llama la evaluación de desempeño en el establecimiento. Ahí están los resultados y ahí se evalúa objetivamente porque están, digamos, los diseños pedagógicos por áreas de formación. Ahí hay una evaluación rigurosa, objetiva del proceso. Pero es una evaluación que al final termina siendo un saludo a la bandera porque si no le va bien al maestro, no pasa nada. No, lo que pasa es que sí, a nosotros en la situación de la evaluación de desempeño, sí, ahí está, que es constitucional. Y ahí está el seguimiento permanente, ahí está el rector, director, está todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, pero a un mal docente si le va mal en una prueba, no le cuesta el puesto. Al final, la vida es de evaluaciones. No, nosotros, mire que las situaciones que se dan en las empresas es allí, en la situación específica donde se desempeña, y no en una evaluación que está atravesada por diferentes formas. Por la situación también, a veces cultural, a veces también lo que significa la coyuntura, toda esta serie de situaciones. Pero señora Ayala, eso no es objetivo. Nosotros no podemos aceptar una evaluación que no sea objetiva. Sí, señora Ayala, si hoy un docente pierde ese examen que usted nos dice que existe, ¿lo sacan del cargo? Pues claro, si la evaluación no existe esa posibilidad. No hay despidos por perder el examen. No, mire, el maestro, como es desde el punto de vista pedagógico, académico, en toda la formación, se desarrolla en los establecimientos educativos y como tal ahí existe la evaluación rigurosa que plantea la Constitución. Nosotros en esa parte no nos hemos negado, ahí está la evaluación, incluso para ascender, que no debe incluso implicarse. Sin embargo, se hace. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? El artículo 39, que a ustedes es el que no les gusta, es el 39, ¿cierto? Parágrafo 2. Sí. Lo voy a leer, si le parece, para que los oyentes entiendan de qué se trata y cuál es la intención. Dice, para la mejora continua de la calidad de la educación, los resultados que obtengan las y los estudiantes en las pruebas de Estado servirán como criterio de evaluación de los docentes. Hasta donde yo entiendo, quiere decir, este será uno de los factores de evaluación, no el único. No, lo que pasa es que ese factor de evaluación es un factor de evaluación que no consulta la realidad en los procesos, porque una situación de una evaluación de Estado, toda esta serie de situaciones, esas situaciones estandarizadas,
que hace la OCDE. No, nosotros aquí hay que diferenciar incluso en este caso los países que invierten, que miran todo el proceso, pero ese no puede ser un factor que implique la estabilidad de los maestros y maestras del país. Por eso lo estamos planteando. Nosotros somos pedagogos, sabemos de esto, y no puede ser entonces que ese criterio profesor, allí para perjudicar y la estabilidad de los maestros. Nosotros no aceptamos eso, porque nosotros estamos planteando una situación objetiva. Aquí no nos vamos a confundir en eso. Nosotros sabemos qué es una evaluación objetiva y que tenga un criterio para mejorar la calidad, pero ese no es un criterio en esa parte. Este criterio y usted no puede entonces decir entonces que sí, que esa es una situación. Nosotros conocemos lo que significa la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y eso no es un elemento serio en esta situación, porque eso es subjetivo, pero profesor, y porque no tiene parámetros de medición exacta en estos procesos. Déjeme preguntarle, si un niño o si un grupo de niños se raja en las pruebas de estado, no quiere decir que van a echar al profesor, ni más faltaba, quiere decir que el profesor también es evaluado correlacionadamente con los resultados de los niños. No es que va a haber aquí, nadie está diciendo que van a echar a 100 profesores porque se rajaron 100 niños. No, lo que pasa aquí, la discusión, Néstor, es si eso es objetivo o no. Porque aquí no es el problema si se rajan o no. El problema es que esa situación que ahí se plantea, esa no es una evaluación objetiva. Incluso puede no tener hasta incidencia en la estabilidad, pero eso no es serio. Porque aquí de lo que se trata es una evaluación que corresponda realmente a los criterios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, el hecho no es que nos digan, oye, ¿por qué no aceptan? Y eso no va a perjudicar la permanencia de los maestros. Es que la situación aquí es si ese tipo de evaluación, como está planteado así, que se deriva de unas pruebas estandarizadas, es objetiva o no. Pero ¿sabe? Eso es muy subjetivo, usted y entonces insiste, nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros sí estamos diciendo. Usted me insiste en lo de la objetividad. ¿Por qué las evaluaciones, se lo pregunto de otra manera, por qué las evaluaciones como funcionan hoy para los profesores solo sirven para subir en el escalafón, pero no para bajar? Si un profesor es malo, ¿por qué nunca baja de categoría? No, mire, es que hay que hacer una diferencia entre lo que significa la evaluación de desempeño y lo que significa evaluación de competencia en la parte de ascenso. Eso tiene una diferenciación, pero el caso de la evaluación de desempeño en los establecimientos educativos, esa parte se involucra como parte para el proceso de ascenso. Eso existe hoy en la normatividad que nos rige. Aquí lo que ocurre es que ese planteamiento es una situación perversa. No tanto si van a despedir a los maestros, sino que eso va a generar acoso laboral, toda esta serie de situaciones. Y además, no es objetiva a los maestros constantemente. Porque allí hay esa situación que entonces el común de la gente que no conoce cómo es una evaluación objetiva va a decir, vea, que los puntajes bajos que se dieron, y entonces esa situación genera estigmatización, ¿no? Porque no hay una situación objetiva que uno pueda decir sí, incidió allí o no incidió. Por eso es que nosotros estamos planteando que esa es una situación antitécnica, antipedagógica y no consulta una realidad. Por eso es que la estamos rechazando, doctor. Vale. Sí, profesora Ayala. La última palabra para el profesor Domingo Ayala. Una última pregunta, profesora Ayala. ¿Cómo es la evaluación en los colegios privados y si depende también del desempeño de los alumnos en las pruebas estandarizadas? No, eso no está hoy en la educación privada. Hoy no existe eso. Hoy las evaluaciones que se plantean es que tanto no hay en el sector público, de profesores privados. Cada colegio califica a sus profesores. Sí, cada colegio califica a sus profesores allá en el establecimiento. Ellos tendrán y tienen lo que es la evaluación del desempeño y el maestro tendrá que demostrar allá en la institución como tal.
Y en un colegio privado, ¿usted qué supone, profesor? Si todos los niños de un colegio se rajan en matemáticas, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se tiene que hacer retroalimentación en ese proceso cuando se detecte exactamente qué es lo que está pasando, porque uno no puede allí decir en forma general, mire, esta situación ocurre, porque hay que hacer un análisis muy específico del mismo estudiante, del mismo proceso, pero ese es en el desempeño y se hace en el establecimiento educativo. Vale, es don Domingo Ayala, el profesor Domingo Ayala, presidente de FECODE. Profe, una pregunta final. Este paro de maestros va hasta el lunes, ¿cierto? Nosotros hemos planteado una orientación en el marco de lo que significan las luchas sindicales, porque no es cualquier cosa. Es que lo que está en juego hoy son 30 años de la conquista de la Ley General de Educación, la educación allí como derecho, y había que fortalecerlo para que el Estado la volviera obligatoria, y quien llegue tiene que garantizarle a todos los niños y niñas incluso el acceso a la educación superior, y no puede ser a través de unas pruebas que se hagan para hacer el coladero, no, se trata de la garantía para todas y todos, y eso es lo que busca la ley estatutaria, pero así como está planteado, realmente deforma esta situación. Nosotros entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desde hoy iniciamos un paro nacional, no le hemos colocado apellido, paro permanente, vamos a hacer acciones durante esta semana y a partir del día viernes, sábado, los maestros y maestras, comunidad educativa, el SENA, todos que se sientan afectados en esta situación, los estudiantes universitarios, entonces arrancan desde las regiones para llegar a Bogotá en las 4 entradas de Bogotá y estaremos entonces en la Plaza de Bolívar y ahí estaremos presionando, porque en lo que sí decimos nosotros en esto y que debe quedar claro es que porque a veces dice, no, hay una enmienda que mejora y entonces ¿qué? No, porque esa enmienda quita el derecho de 30 años que hemos conquistado y entonces aquí lo que hemos dicho es intentamos hacer esto, pero lo deforman. Profe, pues la pregunta. Lucha de nosotros es que se hunda ese proyecto, y porque si se va a aprobar con esa enmienda, prácticamente elimina el derecho a la educación de hace 30 años, y nosotros sí eso no lo vamos a aceptar. Vale. Profesor Ayala, oí a algunos de sus colegas diciendo que lo del lunes en Bogotá, lo que ustedes han llamado la toma de Bogotá, es con bloqueos. ¿Ustedes van a bloquear el lunes Bogotá? Nosotros vamos a marchar y vamos a entrar marchando y vamos a estar ahí en la Plaza de Bolívar. No, pero y vamos a estar al frente, al lado del Congreso. Oí la palabra bloqueos. ¿La intención de FECODE es bloquear Bogotá el lunes? Nosotros vamos a entrar marchando. A veces en esta situación se implica, dice, bueno, ¿y marchando qué? Indiscutiblemente se van a dar situaciones, porque si se marcha por las principales calles de Bogotá para entrar a la Plaza de Bolívar, pues se genera obstáculo. Pero no es el objetivo no es ese, sino el objetivo es marchar y llegar. Oí a un profesor, ¿usted lo conoce? William Carmona, que es de la directiva de FECODE. Él es ejecutivo de FECODE. ¿Lo escuchamos, le parece? Bueno, a ver, es que quisiera que usted me aclarara si la intención de los profesores, fuera de dejar sin clase a los niños, es bloquear Bogotá. Esto dijo el profesor Carmona. A partir del viernes se empiezan a movilizar maestros de todo el país, porque vamos a hacer toma de Bogotá, vamos a bloquear Bogotá en 4 puntos. Las delegaciones de todo el país ya están haciendo el ejercicio. Compañeros de todos los territorios, nos vamos a posicionar el día lunes en 4 puntos para marchar, bloquear la ciudad y llegar a la Plaza de Bolívar. Marchar y bloquear la ciudad. ¿Esta es la intención de los profesores? No, lo que pasa es que se sobreentiende, Néstor, en esto de si hay marchas, indiscutiblemente por donde se esté marchando va a haber bloqueo, pero no es el objetivo no es ese. De tal manera que lo que pretendemos es llegar a la Plaza de Bolívar por los 4 puntos de entrada a Bogotá, y van en marcha desde diferentes rincones del país, van a llegar a esos 4 aspectos. Okay. Vamos a marchar allí, y claro está, uno dice, bueno, sí, una marcha, ¿qué efectos produce? Pues
indiscutiblemente el problema del tráfico y por donde vayamos, ahí se va a generar una situación. Es diferente una marcha a un bloqueo. Entiendo Claro, que es diferente. pero sobre eso, profesora Ayala. Pero en la práctica se produce allí. Temporalmente. Y no nos llamemos sí, temporalmente. Sí. No es que nosotros nos vamos a quedar allí y de una vez el bloqueo. No, nosotros sí vamos a ir a la Plaza de Bolívar. Y sobre eso, durante todo ese proceso va a haber indiscutiblemente bloqueo. Señor. Eso uno no lo puede es colateral a las marchas. Pero sobre eso quiero hacerle la última pregunta, profesora Ayala. ¿Existe la posibilidad de que los maestros permanezcan en la Plaza de Bolívar indefinidamente como un mecanismo de presión al Congreso para que hunda la reforma a la educación? Nosotros sí estamos diciendo, y por eso decimos que la toma fundamentalmente ya cuando transcurran por las calles es la Plaza de Bolívar, y vamos a estar ahí en forma permanente. Las acciones son permanentes y desde luego el mensaje que le enviamos al Congreso, porque ahí hay posibilidades en la plenaria que escuchen lo nuestro. Es que nosotros no nos estamos inventando esto, nosotros veníamos muy bien en el proceso, pero esa enmienda que privatiza, que abre el negocio a los particulares con los recursos del Estado y afecta desde luego a la educación, un derecho que conquistamos hace 30 años, viene al suelo, porque es que a veces nos dicen, no, es que el FECODE está haciendo la protesta y los niños están perdiendo un día, 2 días. Mire, si se aprueba esa ley estatutaria, con esa enmienda, el derecho a la educación se acaba indefinidamente, que no es cualquier cosa. Por eso estamos en esta lucha. Vale, profesora Ayala, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día y que sea lo mejor para ustedes, pero también para los niños, profe. Muchísimas gracias a usted. Domingo Ayala, presidente de Néstor, FECODE. permítame ayudarle al profesor Ayala a explicarle a usted y a los oyentes ayudarlo el problema. ¿En qué, Aurelio? Porque me parece que le faltó un poquito de tiza y tablero para explicar esto y de pronto plastilina. A ver. Es claro, Néstor, que cuando usted pone como parámetro de evaluación de un profesor o de los profesores la prueba Saber o la prueba PISA o una prueba de estas estándar, es clarísimo que usted no puede juzgar de la misma manera al profesor que está enseñando en condiciones casi óptimas en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, frente al maestro, la docente que está enseñando en Miraflores, Guaviare o en Novita, Chocó. Entonces, es evidente que un parámetro de esa manera no puede convertirse en el elemento determinante, Aurelio, es que no para evaluar el proyecto, el artículo 39 que le molesta a los profesores, no dice con base en el resultado de las pruebas académicas de los niños se sí califica al maestro, sino se tendrá en cuenta la calificación de los estudiantes. Pero hay una cosa como criterio. Hay una cosa peor, de evaluación de los docentes. Sí, pero hay una cosa peor todavía, que claro, se enfatiza en ese punto. Los maestros los evalúan, los maestros están evaluándose en desempeño y los evalúan a través de lo que se llama la evaluación diagnóstica cognitiva para el escalafón. O sea, no es mentira que en Colombia, los maestros no los evalúan. Los evalúan, claro, a ellos sin tener en cuenta su nivel ni el resultado de los estudiantes. Lo que hace el proyecto es decir, del resultado de los estudiantes también depende la evaluación de los maestros. ¿Cuál es el problema con eso, Aurelio? Sí, Néstor, es que es evidente que la labor del maestro no es un factor determinante en el desempeño de la prueba Saber o la prueba PISA. Eso es clarísimo. El maestro puede influir, no se lo desconozco, pero es el factor determinante para decidir su estabilidad, su desempeño, etcétera. No lo puede ser. Eso es un capricho meter eso, y es una cosa poco objetiva. Pero le quiero decir algo que es todavía más grave. Le reconozco pero que usted permítame puede decirle, María Consuelo. Pero déjeme decirle una cosa. Le reconozco que usted puede tener en los ejemplos muy hábil usted Novita en Chocó y Miraflores en el Guaviare. Pero es que también hay profesores de FECODE, los que salen a marchar son profesores de Bogotá y de Medellín y de Cali, que creen históricamente que los resultados de los niños no tienen nada que ver con ellos. No, pero esos incluso son los más favorecidos por la norma, eso no le sirve el ejemplo. Pero Néstor, hay una cosa peor sobre la que no se ha recabado, y me llamó la atención que el profesor Ayala tampoco la mencione. Es que dice que los planes educativos institucionales, los llamados PEIs, es decir, los programas, tendrán que orientarse para buscar el éxito en esa prueba. Resulta que ahora tenemos que coger
todo lo que enseñamos en escuelas y colegios y orientarlo para que al muchacho pase y al profesor le vaya bien. Eso es peor todavía que lo de poner la prueba. Pase, para que el muchacho aprenda. No, pero entonces, ¿para qué tenemos las pruebas? Pero no quiere decir que si pasa, no quiere decir que si pasa aprendió. Es que eso es lo que le quiero pero quiere decir que si la no educación, pasa, eso lo sabe el padre Linero. La educación es algo mucho más integral. Es un buen el padre Linero lo sabe. La educación es mucho más integral que eso. Ayala, por eso insistía tanto en el tema de la objetividad. Sí. Que no necesariamente pasar significa que aprendió. Pero el artículo 39 lo dice. Sí, no, mire, números. Busca evaluar y dice las múltiples dimensiones del desarrollo de los seres humanos, lo dice el artículo 39. Dimensión cognitiva, socioemocional, ciudadana, artística y de bienestar físico. Eso lo dice el sí, y todo eso lo reduce a un examen y todo eso lo reduce Aurelio, a la prueba. Pero entonces, si una nos manera parece mejor tan de evaluar malo a los estudiantes. Si nos parece tan mala la prueba, saber para qué existe, si es que también es el Estado el que la diseña. No, claro que debe existir. Claro que debe existir. Lo que pasa es que no puede ser el parámetro para decir si un profesor o una profesora se desempeñó bien, y más con las desigualdades que hay en el país. A un país Aurelio, desigual se le va a tirar esa frase. Pero entonces no hay una apuesta por la calidad. Yo sé que usted tiene razón en que es un país profundamente desigual y que a niños de municipios vecinos o lejanos no se les puede evaluar de la misma manera. Pero es que Néstor, hay un método de calificación. Desafortunadamente, cuando los niños van al colegio, aprueban o pasan el año, pasa en todos los colegios de Colombia. Y tampoco es tan verdad lo que dice Aurelio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno toma los resultados regionales de las pruebas saber, encuentra que hay departamentos como Nariño y Boyacá, pero especialmente me refiero a Nariño, en las que uno supondría que la mayor parte de los municipios de ese departamento pues tienen menores condiciones, digamos, para prestar el servicio, en fin, que Bogotá salen mejor evaluados que Bogotá. Nariño suele ganar en esas pruebas saber, y Boyacá también, y Caldas, y Santander, y en fin, Bogotá, Medellín, Cali, entre otras cosas, no les va tan bien. No, pues le va pésimo, por eso. Pero eso lo que quiere decir es que usted no... ¿Cómo le va a Sucre? Pero eso es lo que quiere decir. Pero yo le cuento si me deja. La excepción. Yo le cuento si me deja. La excepción que confirma la regla. Yo le cuento si me deja. Me va a contar la excepción que confirma la regla. Yo le cuento si me deja. Lo que le quiero, les va pésimo, pero lo que yo quería decir no es que no haya unas diferencias, por supuesto, en las evaluaciones regionales, sino que no es tan cierto que en las ciudades obvias, Bogotá, Medellín, Cali, pues haya una educación bastante mejor de acuerdo con las pruebas PISA, o Savera, o se llaman ahora, bueno, son dos distintas, perdón, con las pruebas saber que en departamentos como Nariño, a Nariño le va bien, a Santander le va bien, a Bucaramanga como ciudad, por ejemplo, suele irle mejor que a otras ciudades. Pero miren, Héctor, déjeme decir esto. Usted tiene razón, Héctor, lo que quiere decir que no es blanco y negro. Pero es que tampoco no es blanco y negro. Por eso yo le decía al profesor Ayala, no es que producto de esta ley estatutaria que incluye ese tema de evaluación de los profesores dependiendo de las pruebas. El resultado académico. Aurelio, ¿Usted ha visto las pruebas, Aurelio, Néstor? si me deja terminar la frase, le agradezco. No es que vayan a echar a todos los profesores de Colombia. Entonces no es que al profesor de Novita en Chocó, Aurelio, o al profesor, a la profe de Miraflores, lo van a echar porque a sus estudiantes le fue mal. Es que hay que tener en cuenta en la evaluación para los ascensos, y ese será uno de muchos factores para meterlo en la evaluación, adicionalmente, no el único. Yo sí quisiera decir que así como se entiende como un derecho, hay que comprometerse en la calidad de la educación. O sea, la educación no puede ser solamente cobertura, tiene que apuntarse a la calidad en la educación. Y si los profesores no se comprometen con una evaluación y con que exista una correlación entre el producto de la evaluación, que es la calidad de sus alumnos, se evalúe de una manera integral, 360 grados, de acuerdo. Todo eso, y yo creo que para eso existen expertos que pueden hablar de la evaluación y afinarla de la manera más
actualizada y más contemporánea, pero que tachar el tema de la evaluación de la ley estatutaria me parece que es un retroceso en el compromiso de la calidad. Lo que pasa es que, María Consuelo, pero miren, Néstor, aquí hay un tema que no están viendo. Se han negado históricamente a que se les modifique el criterio de evaluación, y esta sería una modificación grande, meter a la calificación de los estudiantes como parte del criterio para la evaluación de los profesores. Voy a preguntarle, Luis Ernesto, a los oyentes qué piensan de esta idea. En segundos, la posición del gobierno con esta ley estatutaria de educación. La cuenta Blue Radio Co, para quienes quieran opinar. Para quienes están en el canal de YouTube, leo sus comentarios. Para quienes están en redes sociales, mi cuenta Néstor Morales sobre la posibilidad de incluir las calificaciones de los niños en el criterio de evaluación de los grandes, de los profesores. Luis Ernesto. Néstor, a los maestros hay que evaluarlos y hay que exigirles, claro que sí. Y de hecho, ellos entran a la carrera a través de un mecanismo que los evalúa, que es un mérito para poder acceder a la carrera. Pero hay que evaluarlos con inteligencia. Es que aquí Aurelio ha mencionado algunos argumentos de por qué no es tan prudente y conveniente este mecanismo, pero estamos dejando de lado que se puede convertir en un riesgo moral el hecho de que los maestros sean medidos por el desempeño de los estudiantes. ¿Por qué? Entonces hay un incentivo perverso para que las evaluaciones sean más laxas, para de pronto el examen ser menos, digamos que los exámenes se vuelvan más fáciles, para utilizar medidas. ¿Por qué? Porque entonces me miden no porque el estudiante tenga un alto desempeño y exigencia, sino porque saque buenas notas. Entonces yo como profesor le ayudo a sacar buenas notas. Pero por eso se hace con pruebas estandarizadas, Luis Ernesto. Eso no es cierto, porque se hace con pruebas estandarizadas. Permíteme, si termino, Daniel. Diseñaría las pruebas para que el profesor obtenga buenas calificaciones. Y aquí hay algo, Néstor, que es muy importante, y es que el desempeño académico de un niño depende, sí, del maestro, pero en una pequeña medida. Depende más de sus padres. Un niño que ha tenido poco afecto, que ha sido mal alimentado, que está maltratado en su casa. Aquí hemos hablado de que el municipio, en Chocó y demás, ¿no? ¿Y cuál es el rol de los padres en la educación? De la primera infancia, de la nutrición, del entorno socioeconómico y emocional en el que está el niño. Todo eso juega un rol determinante en el desempeño de los niños, y por eso no tiene sentido pedirle al maestro que resuelva esos ámbitos que se le salen completamente del alcance de lo que puede hacer dentro de una aula de clase. Exigencia a los maestros, sí, pero con inteligencia. Sí, claro, con inteligencia y con Néstor, las pruebas 756. Pero el artículo 39 además no dice en ningún momento que este sea un criterio para descabezar a maestros. Dice que servirá para simplemente hacer una evaluación y promoción. En muchas entidades educativas evalúan a los profesores, Daniel, evalúan a los maestros. Usted es profesor de planta en una muy importante universidad. ¿A usted lo evalúan en los Andes dependiendo del resultado de los estudiantes? Claro, Néstor, esto se tiene en cuenta las evaluaciones docentes de los estudiantes, las notas de los estudiantes, las publicaciones. Claro, un profesor de colegio no lo van a evaluar por publicaciones. Hablemos solo de la dimensión de docencia. Tiene muchos ítems en los cuales nos evalúan a los profesores para promociones, para ascensos en el escalafón profesoral. Y lo que dice Luis Ernesto, que es que los profesores esto va a inducir un problema de riesgo moral en donde los profesores van a diseñar pruebas más laxas, no es cierto, porque la forma de hacer esto es con las evaluaciones, con test estandarizados, evaluaciones estandarizadas que no son afectables y no son modificables por los profesores. Yo no veo cuál es el problema que una de las dimensiones, no la única, para evaluar, por ejemplo, promociones de profesores en colegios públicos, sea cómo le va a sus estudiantes. Y claro, se pueden establecer criterios diferentes para un profesor que trabaja en un municipio aislado con pocos recursos a un profesor de Bogotá que tiene recursos. Es que yo creo que eso no hay discusión. En el Ministerio de Educación. No hay discusión de que las evaluaciones tienen que ser diferenciadas, cualquiera sea el criterio, incluso tomando las pruebas a ver o sin tomar las pruebas a ver, pues es evidente que usted no puede evaluar igual a los profesores del municipio de Sipí, Chocó con los de Bogotá. Así haya regiones como las que yo mencioné, Nariño, Boyacá, etcétera, que tengan unos buenos desempeños en las pruebas que hace el Estado, pero hay unas diferencias sociales, como lo mencionaba aquí Luis Ernesto, en fin, que hay unas cosas que no se le pueden achacar tampoco al maestro. Acuerdo, evidentemente es distinto. Ahora, en el caso de los profesores universitarios, evidentemente hay unas evaluaciones, pero yo no conozco que haya evaluación. Yo no sé, Daniel me puede corregir, pero no creo francamente, Néstor, que evalúen
por el resultado de las pruebas de estado que hacen Néstor, los egresados de las distintas facultades. Claro. No, eso no creo que pase. Ahora, no, porque es que los que están en las universidades ya no hacen pruebas de estado. Néstor, tengo Señor, aquí ante mis ojos, última, Aurelio, por favor. Tengo aquí ante mis ojos un formulario de las pruebas de estado, ya que todos están hablando tanto y que muy buenas y no sé qué. No preguntan sino matemáticas y lenguaje. Y algo de competencias ciudadanas. No preguntan historia, no preguntan literatura, no preguntan geografía, no preguntan sociales, no preguntan ni siquiera de la situación general del país. Simplemente sabe sumar, sabe restar, entiende este texto. Y bueno, ¿y qué tal es la competencia ciudadana? Es que esto es incluso más grave de lo que estamos pensando. Ahora, yo discrepo de Domingo Ayala en una cosa. Señor. Esta ley era mala antes de la enmienda, ya era mala, porque como dijo María Consuelo, la ley solo se preocupa por la demanda y lo único que le metieron de calidad fue lo que no sirve para medir la calidad. Esa ley era mala y se dañó. ¿De qué se trata la ley estatutaria de educación? Son las 8 en punto, los acompañamos desde Blue Radio. Se está creciendo el problema en Jamundí. En segundos también ampliamos las noticias, las malas noticias esta mañana sobre el terrorismo en el Valle del Cauca. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Paro de maestros, profesores que dejan sin clase a partir de esta mañana a 5 millones de niños en todo el país, con millones de familias, por supuesto, afectadas, niños que estaban terminando semestre en colegios públicos, calendario A, por supuesto, que no van a poder terminar. Estaba previsto que su calendario terminara este viernes o eventualmente la semana entrante. No va a ser así. El paro de los maestros durará 4 días por lo menos. Puede ser indefinido. Al reclamo de por qué van a afectar los niños, responden los profesores cómo se les ocurre que vamos a hacer paro los fines de semana. La queja en esta oportunidad de los maestros, paro al que se suman la CUT y la Asociación de Educadores en Bogotá, todos que ayudaron a elegir al gobierno Petro, que convocaron marchas en defensa de las reformas, es que protestan fundamentalmente por el artículo 39 de la reforma estatutaria de educación,